Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días. Sobrevivientes de la vigilia. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a la palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia en esta solemnidad de Pentecostés, con la que culmina el tiempo pascual. Han pasado 50 días desde la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 10 días después, al menos desde la consideración litúrgica, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, para llevar a cabo el cumplimiento de esta promesa, la venida del Espíritu Santo, y con eso culminar lo que llamaríamos la obra de la redención. ¿De acuerdo? O sea, con Pentecostés quedaría como esa obra de Cristo, vamos a decirlo al menos, incoada en nuestra historia, a la espera de que con su segunda venida, de manera definitiva, podamos vencer todo lo que de alguna manera condiciona y limita el corazón del hombre. ¿De acuerdo? El sufrimiento, el dolor y la muerte, ¿vale? Así que bueno, pero es importantísimo esta celebración porque es la que de alguna manera inaugura los tiempos de la Iglesia, lo que hace que de alguna manera, ¿no?, todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado acerca de esa obra de redención, ese espíritu nuevo que iba a permitir que la ley estuviera grabada en el corazón del hombre, eso de algún modo se hace patente en la experiencia de la Iglesia primitiva, en la Iglesia de los apóstoles, y acompaña el peregrinar de la Iglesia hasta la consumación plena de la obra de la redención con la segunda venida de Cristo. Por tanto, nosotros de alguna manera somos parte de ese tiempo, ¿de acuerdo? O sea, somos digamos, si tuviéramos que hablar de un protagonismo de entre las personas del misterio de la Santísima Trinidad, tendríamos que decir que en la antigua alianza el protagonismo se lo llevó quizás más el Padre. Cuando estuvo Cristo en medio de este mundo, pues evidentemente, ¿no?, el protagonismo lo llevó Cristo, pero ahora, en los tiempos de la Iglesia, el protagonismo es del Espíritu. Por eso necesitamos de algún modo tener claro cómo es esa obra, ¿no?, del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, que es definido como el amor eterno entre el Padre y el Hijo, lo que le da esencia al misterio de la Santísima Trinidad, porque Dios es amor, y ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón desde el momento en el que fuimos creados, porque Dios quiso hacernos partícipes a nosotros de su naturaleza divina. ¿De acuerdo? O sea, todo esto es maravilloso, solo, yo estoy haciendo un resumen de anoche, solo que de alguna manera el pecado ha generado, ¿no?, como esa ruptura, ese impedimento, esa gracia que el Señor quiere derramar en nosotros para confirmar nuestra identidad, lo que somos hijos de Dios, para desarrollar en nosotros la perfección de nuestro obrar humano según el modelo perfecto de la humanidad de Cristo, pues esa acción la realiza el Espíritu Santo en nuestras almas.
Y de alguna manera yo podría resumirlo en 3 cosas concretas para entender en qué consiste la acción del Espíritu Santo. La primera de ellas tiene que ver con la iluminación, ¿de acuerdo? La iluminación es ese aspecto por el cual las cosas que a nosotros como que no las tenemos muy claras porque están como muy oscuras, como demasiado ocultas a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad, ¿no?, de resolver grandes cuestiones, grandes exigencias que nos plantea la vida. El Espíritu Santo viene a iluminar, y cuando todo se ilumina, ¿cómo queda? Todo queda claro. Y sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Entonces viene sobre todo y especialmente a iluminar nuestra mente, ¿de acuerdo? Porque nuestra mente a veces es obtusa, ¿de acuerdo? Es cerrada, es limitada. Entonces el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos concede unos cuantos dones para que comprendamos las cosas como las comprende Dios, para que descansemos en su sabiduría, ¿de acuerdo? Es muy importante, por eso tenemos que pedir siempre, Señor, ilumínanos, ilumínanos. A veces, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Sí, ilumínanos para que sepamos cuál es el camino que tenemos que recorrer, ¿vale? Eso nos ayudará a resolver dudas, inquietudes, nos ayudará a salir del error, de la ignorancia, ¿de acuerdo? Que son cosas que evidentemente condicionan nuestra condición humana. ¿Queda claro? Necesitamos luz en nuestra mente, ¿de acuerdo? Además de ser un proceso de iluminación, ¿de acuerdo? También el Espíritu Santo cumple un papel en nuestra vida. El Espíritu Santo es fortaleza para el hombre, y especialmente cuando lo consideramos a la luz de su voluntad. ¿Cómo es la voluntad del hombre? Débil. Hay muchas personas que cuando se confiesan me dicen: Padre, la carne es débil. Yo sí, pero completa lo que dice el texto, porque el texto dice: la carne es débil, pero el espíritu es fuerte, ¿ya? Porque nos quedamos solo ahí y ya. Y ya la excusa, y no, es verdad, la carne es débil. Tenemos mucha debilidad, o sea, somos conscientes que muchas veces la tentación del maligno, la perturbación del alma, nos arrastra, ¿de acuerdo? Que no tenemos ahí como muchas veces herramientas para saber responder, ¿no?, ante las exigencias, ¿no?, que tenemos entramos en muchísimas provocaciones, en muchísimas cosas donde no tendríamos que entrar. Yo siempre digo que tenemos la mecha corta. ¿Me explico? La mecha muy... ¡Pum! ¿De acuerdo? Necesitamos entonces que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, que nos ayude de algún modo a ser fuertes, ¿no?, para poder asumir y enfrentar gran parte de esas situaciones que nos ponen a prueba. ¿Me entendéis eso? Porque nuestra voluntad tiene que, de alguna manera, coincidir con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces allí se da un proceso, ¿no?, de resistencia, donde el Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar esa conformidad para que tengamos una voluntad recia, firme ante las cosas. Como decía Teresa de Ávila, tenemos que alcanzar una determinada determinación. Y eso plantea siempre que haya fuerza en nosotros. Entonces, ¿eso quién lo concede? El Espíritu. Ese trabajo de fortalecimiento. Hemos dicho iluminación y fortalecimiento. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa que plantea el Espíritu Santo y que tiene que ver con la interioridad, sobre todo y especialmente con el corazón. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo viene a ordenar. Hay un trabajo como de purificación en lo profundo del corazón para que el corazón entienda cuál debe ser el orden de amores, ¿no?, que tiene que existir en nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un desastre, ¿no?, en nuestro ordenamiento interior. ¿Qué es lo primero y qué es lo más importante? ¿Y qué cosas se van de alguna manera integrando dentro de ese orden de amores? ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. ¿Qué es lo más importante? ¿De acuerdo? En tu vida. ¿El fútbol? No. Ahí no va bien ya el asunto, ¿no? O sea, el Espíritu Santo tiene que acomodar, ¿no? Imaginaos un conjunto, ¿no?, de realidades en nuestra vida. Todas son importantes, incluidas las preocupaciones de la vida temporal, nuestros compromisos, todo de alguna manera es importante.
pero sí tenemos que de algún modo ubicar qué cosas son más importantes que otras, a qué le vamos a dar más prioridad, a qué le damos importancia, y nosotros de alguna manera no le damos importancia a lo que verdaderamente es importante. ¿De acuerdo? Entonces el Espíritu Santo nos viene a enseñar a amar, a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Porque ya sabéis que lo que sostiene todo el edificio espiritual es poner en práctica el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios con toda la mente, con todo el alma, con todo el entendimiento y con todo nuestro ser. ¿De acuerdo? Y desde ahí ir armonizando, ¿no?, lo que de alguna manera para nosotros consiste en asumir la responsabilidad de acoger el amor para poder transmitirlo a los demás. ¿De acuerdo? Porque cada uno de nosotros tiene que convertirse por la acción del Espíritu Santo como en un canal a través del cual fluye el amor de Dios para que llegue a los demás y se ponga de manifiesto eso otro que nos enseña el Señor en el Evangelio, además del amor de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Procurando siempre hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, siendo conscientes que no hay otra cosa que se le da al prójimo más que amor. Entonces ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo en nosotros y un trabajo de purificación bastante grande. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Además, porque en el fondo tenemos que superar uno de los grandes temores y de las grandes batallas que tenemos interiormente, y es el hecho de estar replegados en la muralla, como en una muralla dentro de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos ayuda a salir de ahí. ¿De acuerdo? Porque eso al final nos atenaza, nos llena de temor. Es verdad que amar es un riesgo, siempre lo será. ¿Alguien aquí ha sufrido las consecuencias de amar? Si yo le contara, padre. Pero si renunciamos a amar y nos cerramos en nuestra propia carne, tenemos garantizada la frustración de nuestro proyecto de vida. Entonces necesitamos vencer el temor y el miedo. ¿Recordáis que el Señor decía muchas veces, no tengáis miedo? Porque dice la palabra que el amor ha vencido el temor. Y ahí es donde necesitamos, ¿no?, la acción del Espíritu Santo en lo profundo de nuestro ser. ¿Queda claro este resumen? Ahora ya podemos empezar con la misa del día. ¿De acuerdo? Hemos escuchado en primer lugar el acontecimiento en sí. Pentecostés tiene lugar efectivamente 10 días después de la ascensión del Señor, y de algún modo la palabra de Dios lo único que nos permite de algún modo comprender en estos 10 días desde que Jesús sube a los cielos y que los apóstoles en algún momento, ¿no?, pues se quedaron con esa sensación de incertidumbre, de desasosiego interior, de preocupación. Se va el Señor, claro, lo que le había dado sentido a su vida. Lo habían seguido durante los años de vida pública, durante 3 años el Señor estuvo con ellos, les enseñó lo que era conforme a la voluntad de Dios, entre ellos había surgido un vínculo, el Señor se iba y ellos quedaban como cuando el padre se va, ¿no?, y se quedan los frailes. Ay, padre, no sé. Ya se fue. Bueno, algo así. No, en realidad los apóstoles se quedaron con una gran inquietud en su corazón. Y durante estos 10 días, la palabra de Dios nos presenta a la Santísima Virgen María perseverando con los apóstoles en la oración, esperando el cumplimiento de la promesa. Pero eso es un combate interior. Y eso nos lo presenta hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, dándonos como una pequeña, como ver la situación en sí misma de ese día. ¿De acuerdo? Ellos estaban en el cenáculo, en el lugar donde fue la celebración de la última cena, se encontraban en el cenáculo y tenían las puertas cerradas, las ventanas cerradas con pestillo, ¿no?, vamos a decirlo así, por miedo a los judíos. Porque sabían que de algún modo lo que había acontecido alrededor de la vida de Cristo traía consigo que evidentemente si se quería de algún modo perseguir esta doctrina, esto que había enseñado Jesús, iban a ir a por sus discípulos, ¿de acuerdo? Y ellos en ese momento tenían miedo. ¿De acuerdo?
tenían miedo. Volvemos a lo mismo, la acción del Espíritu Santo. El amor ha vencido el temor. Entonces, ¿qué pasa? De repente, estando allí con las puertas cerradas, hay autores espirituales, yo estoy de acuerdo con esta apreciación bastante espiritual, que dicen que solamente había una puerta abierta al Espíritu en ese momento, el corazón de la Virgen. ¿Explico? La llena de gracia que siempre había secundado los planes de Dios y que esperaba confiada el cumplimiento de esta promesa. Dice los autores espirituales, sobre todo los marianos, dicen en algún determinado momento, por la fidelidad y la confianza en el cumplimiento de las promesas, el corazón de la Virgen fue la puerta abierta a través de la cual se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés. Le debemos a la Virgen el hecho de que esos hombres, ¿no?, que en su momento le habían dicho al Señor, yo estaré contigo hasta el final, sean capaces de aguantar el miedo, porque tú qué hubieras hecho si de algún modo se daba esa sensación de persecución y que posiblemente podrías perder la vida. Pero la Virgen, me la imagino, a la Virgen, venga, confianza, recemos, no actuemos como solemos actuar nosotros, ¿no? O sea, con precipitación, vamos a orar, vamos a perseverar, mi hijo cumplirá su promesa. ¿De verdad, madre? ¿De verdad? No, que mi hijo cumplirá la promesa. Perseverad, aguantad. Dijo, quedaos en Jerusalén. Pues vamos a quedarnos. No sé si me entendéis. El papel de la Virgen en Pentecostés es extraordinario. ¿De acuerdo? Extraordinario. De repente, dice la palabra de Dios, que estando ellos ahí en esa situación, de repente, ¿no?, vino como un viento huracanao. ¿Ya? Un viento huracanao. ¿De acuerdo? Hombre, es evidente, ¿no?, que lo que pretende fundamentalmente esa realidad es sacudir. De hecho, dice la palabra de Dios que ese viento huracanado que, digamos, que llegó a ese lugar hizo que retumbara todo y que temblaran los cimientos de la tierra. ¿De acuerdo? ¿Eso es símbolo de qué? De fuerza, como las grandes teofanías del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios se mostraba a través de esos portentos, de los truenos, los relámpagos, el volcán encendido. ¿Me explico? Porque eso lo que pretende y lo que quiere es sacudir, porque ¿cómo estamos nosotros? Nos acostamos tarde. Tenemos una parsimonia ligada, ¿no?, de algún modo a nuestra naturaleza humana, que hace que tendamos siempre de algún modo a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Me explico? Por eso el mando de la televisión nos ha hecho tanto daño, ¿eh? ¿Verdad? Hay algunos por ahí. Alexa, prende la luz. Jo, pero si tienes el interruptor, bueno, en fin. A ver, yo entiendo que vayamos de algún modo desarrollando en nuestra vida, no es una crítica, sí, yo me burlo por sacar broma, pero que de algún modo, cada vez de algún modo el hombre siempre se plantea las cosas a través de la ley del mínimo esfuerzo y no se da cuenta que hay algo que tiene que ser necesario dentro de nuestra propia realidad, ¿no?, personal, y es el esfuerzo y la dedicación. Si estos niños no crecen en la consideración del esfuerzo, van a tener una voluntad pusilánime cuando sean mayores. O sea, van a ser enclenques, me explico, y cuando la vida presente retos, no van a tener capacidad de reacción porque nunca se han trabajado. Y tenemos una sociedad muy débil, que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, explico que yo sé que hay dificultades y problemas que son bastante grandes, pero que sucumbimos, la barca se nos hunde, porque tenemos una voluntad muy frágil, no tenemos capacidad de reacción. ¿Qué hace el Espíritu aquí ante estos hombres que como nosotros, como cualquiera de nosotros, experimentaba esa vulnerabilidad?
¿de acuerdo? El Espíritu Santo irrumpe con su fuerza, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos ahora, fortaleza en el interior del corazón, ¿de acuerdo? Vienen de repente como unas llamaradas de fuego que se ponen aquí, ¿no? Se encendieron, vamos a decirlo así, estaban apagados, se encendieron. Ese fuego que se puso, ¿no? Lo veis en la iconografía de Pentecostés. En casi todas las iconografías de Pentecostés aparece la paloma del Espíritu Santo con la Virgen, los apóstoles y todos con unas llamaradas de fuego, ¿no? Que simbolizan de alguna manera la fuerza de Dios que a través de la imagen del fuego viene a purificar el interior del corazón. Porque el fuego, bueno, pero el fuego quema, sí, pero el fuego también purifica. O sea, el fuego quita las impurezas. El concepto del acrisolamiento, ¿no? El acrisolar algo, un metal precioso, por ejemplo, significa fundamentalmente poner el metal al fuego a altas temperaturas para que las impurezas se difuminen y de esa manera los metales preciosos alcancen un mayor valor. Entonces, el fuego del Espíritu representa este proceso de purificación de un corazón que necesita ese proceso de purificación para obrar conforme a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí viene el otro proceso. Ya hemos hablado de la fortaleza, hemos hablado de la purificación y sobre todo y especialmente del entendimiento. De repente empezaron a hablar en lenguas. Y ahí en ese momento en Jerusalén habían judíos provenientes de muchísimas regiones. Si ubican más o menos dónde está Jerusalén, Jerusalén está en el territorio de Israel, en el territorio palestino, no sé si me entendéis, ¿no? Allí en el norte de este territorio se encuentra lo que llamaríamos dentro del creciente fértil la región de Mesopotamia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Más o menos. Siguiendo el recorrido, desde el norte está Mesopotamia, luego está Asia Menor, actual Turquía, está la región de Grecia, ¿no? Que en aquel momento era Macedonia, Acaya, ¿no? Está luego Egipto, ¿no? en el norte de África, ¿de acuerdo? La parte, ¿no? sur, ¿no? de todo el cuerno de África, ¿me entendéis? Habían judíos de todos estos territorios. Habían hasta de Creta, habían cretenses, había muchísima gente proveniente de otros lugares que habían abrazado el judaísmo y que en algún determinado momento, o de judíos que se habían desplazado como consecuencia de las deportaciones, ¿de acuerdo? Y en ese lugar todos escuchaban en su propia lengua un anuncio, que es el anuncio de la salvación. Cristo murió y resucitó por nuestra salvación, ¿de acuerdo? Aclaro, ¿no?, que evidentemente no se trata, ¿no?, en algún determinado momento de lenguas desconocidas, ¿vale? El prodigio que se da en algún momento en Pentecostés es el hecho de que todos en algún momento comprendieran desde la comunión un solo lenguaje, el lenguaje del Espíritu, ¿de acuerdo? Que nos lleva en algún momento a poner la certeza del corazón en una noticia fundamental, y es que Cristo murió y resucitó para que tengas vida. Por tanto, se te invita a abrir el corazón para que desde la fe y la confianza en esa noticia puedas recibir la gracia y la salvación que Dios te ofrece, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el gran prodigio en sí, el gran prodigio, la fuerza que tiene el Espíritu Santo para hacerse entender de todos los que en algún momento en su propia lengua escucharon este anuncio. Algo que viene en contraposición o es antagónico a lo que pasó en Babel, ¿no? Donde que como consecuencia de su soberbia y de su orgullo el Señor tuvo que intervenir para confundir su lengua. Ahora, ¿no?, sucede lo contrario, ¿no? Se aúna, ¿no?, para que haya una comunión alrededor de un mensaje, de un anuncio, de una persona en sí, que es Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Vale? Ya nos dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos de alguna manera veían esta situación y los veían borrachos. Parece que se han emborrachado. ¿Por qué les parecía que estaban borrachos? Porque estaban contenticos. Cuando tú te tomas... decime lo que vengo del Rocío.
Todo contentico, ¿no? Todo contentico, claro. Por supuesto. ¡Padre! No, no. Que yo alegría ya tengo, no te preocupes. Me explico. Es esa realidad, ¿no? Es esa circunstancia, ¿no? El hecho de que en algún momento esa alegría era incomprensible, ¿no? Esa actitud, ¿no? Esa determinación, esa voluntad que hace que en algún momento alguien se pregunte, ¿pero acaso hace un momento no tenían miedo y estaban atenazados? ¿Por qué ha cambiado de manera radical la situación? ¿No piensan que los judíos en algún momento, al darse cuenta de esta realidad, pueden ir a por ellos y los pueden ajusticiar? Ay, hermano. Si al final lo que estamos recibiendo, esta alegría y este gozo, es algo que no se puede atenazar. Es algo que hay que anunciar y que hay que proclamar. Lo dice San Pablo, ay de mí si no predico esta noticia, este evangelio. ¿De acuerdo? Eso es lo que marca la diferencia en el hecho de aprender a, como lo que dijo el Señor en su momento en la palabra, mira, ahora no me seguiréis, pero después lo haréis, después, porque no había venido el Espíritu. Se habían encontrado con su debilidad, se dieron cuenta que su esfuerzo en ese aspecto era infructuoso hasta que no llegara el cumplimiento de esta promesa para que ellos llevaran a cabo el cumplimiento de la misión que el Señor les había encomendado. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. Pero el Espíritu Santo hablará por vosotros. ¿Me entendéis eso? Entonces, esto es una transformación que no se puede entender si no es a la luz, ¿no?, de este gran misterio de la fe. Queda claro, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. De lo que nos habla la segunda lectura en el día de hoy es el hecho, ¿no?, de cómo de alguna manera, cómo situamos, de cómo llega el Espíritu Santo a nosotros, y lo fundamental a la hora de entender esta realidad es cómo quien de algún modo tenía la capacidad de transmitir el Espíritu, que es Cristo, porque Él es el ungido, el Mesías, el Cristo, estas tres palabras significan lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que están en diferente idioma, español, ungido, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero el significado es el mismo, el que posee el Espíritu para poder transmitirlo. ¿Cómo se las ingenia Dios para transmitirnos este Espíritu? Lo primero es que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen y al hacerse hombre comparte nuestra humanidad. Por tanto, el Hijo de Dios se asocia a nuestra humanidad en virtud, evidentemente, de su encarnación. ¿De acuerdo? Si el Verbo asume la naturaleza humana, significa que todo lo que realiza el Verbo en sí mismo va, ¿me explico?, va de alguna manera a, digamos, a sanar lo que en algún momento en la naturaleza humana está herido, ¿no? Lo dice Tertuliano, un padre de la Iglesia, todo lo que Cristo ha asumido, lo ha redimido. Todo lo humano, todo lo que Él ha hecho, de algún modo le ha ofrecido, a través, ¿no?, de su participación en nuestra naturaleza, la posibilidad, ¿no?, de ser enaltecido. ¿De acuerdo? Él asocia, ¿no?, a su propio misterio de vida, a nuestra humanidad, por tanto nosotros quedamos vinculados. Es lo que dice hoy San Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, estamos unidos a Él. Y a través de la cabeza, ¿no?, digamos, porque ya sabéis que más o menos la cabeza lo ordena todo. Bueno, cuando pensamos. Porque de lo contrario te mueve esto. Bueno, esto, ¿no?, se considera las bajas pasiones, ¿no? Y siempre la palabra de Dios ubica todo esto en el vientre, en todo esto, ¿no? ¿Me explico? Porque las pasiones, de algún modo, la sexualidad, el comer, el beber, todo de alguna manera está aquí, situado aquí. Entonces, es verdad. Entonces, lo que de algún modo plantea esta imagen es que no podemos regirnos, ¿no?, por eso que es bajo, ¿no?, sino que tenemos que regirnos por la cabeza, y es Cristo. Y es el que ordena que todos los miembros actúen como tienen que actuar, ¿no?, conforme a un principio de unidad. Entonces, ese misterio que es uno de los primeros grandes principios de la eclesiología cristiana, que de algún modo nosotros somos como un cuerpo, Cristo la cabeza, nosotros su cuerpo, y a través de Él nos viene la vida, ¿de acuerdo? Nos plantea que si de algún modo somos el cuerpo de Cristo, el alma de ese cuerpo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, porque es el que le da dinamismo, ¿no?, a ese cuerpo, ¿de acuerdo?
y hace que de algún modo ese cuerpo se sienta en comunión, unido, que es una de las grandes tareas que tiene el Espíritu Santo. ¿Eso significa unicidad? No. Porque los cuerpos, todos los miembros del cuerpo son iguales. No. Si tú miras el cuerpo humano, todos los órganos son muy diferentes. Muy diferentes. El hígado es diferente a los pulmones, diferente al corazón, ¿no? En fin, diferente al apéndice, ¿no? Que a saber para qué sirve. Bueno, en fin, pero yo sé. Pero está ahí, para algo, me explico. Entonces, cada uno de los miembros de ese cuerpo cumple una función específica para que el cuerpo entero funcione. ¿Os dais cuenta de eso, no? Es admirable lo que le da forma para que ese cuerpo se mantenga así, de esa manera, cumpliendo con esas exigencias, es nuestra alma. El alma es lo que le da forma a la materia, al cuerpo en sí. Pues de la misma manera, si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo actúa en medio de la vida de la Iglesia. Y a pesar de la multiplicidad de carismas, de dones y de riquezas que podemos encontrarnos, nos aúna a todos para que de alguna manera, confiando en nuestra cabeza que es Cristo, procuremos todos a una, con un solo corazón, una sola alma, buscar un objetivo primordial. ¿Cuál es? Nuestra santificación. Y tenemos que vivirlo de esa manera, eclesialmente, porque solo a través de esa comunión y de la coparticipación en las riquezas mutuas de los unos a los otros es como podemos alcanzar, en definitiva, ese objetivo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? No, yo voy por mi cuenta. No. No sé, imagínate un órgano del cuerpo que diga eso. No estoy aburrido del hígado, yo me voy a ir solo por ahí. No, ¿dónde vas tú? ¿Me explico? Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren. ¿Me explico? Vamos todos a una, en comunión. Una de las grandes consignas y de las grandes, ¿cómo diríamos nosotros? De las grandes referencias que tenemos para saber si está obrando o no está obrando el Espíritu es la comunión. ¿De acuerdo? El que de algún modo sea... Claro, es evidente que esto es un milagro. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes. ¿Os dais cuenta de eso, no? Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, que si lo viéramos, ¿no? Si cada uno de nosotros fuera un órgano de ese cuerpo, yo, padre, este no lo entiendo, este. ¿Qué función cumple este? ¿No sobra? Cada uno cumple su misión. Incluso pueden haber situaciones donde haya un miembro del cuerpo de Cristo que esté ahí para purificarte, simplemente para eso. Dios de algún modo ha concedido una gracia a esa persona para que de algún modo te purifique en tu propio proceso de vida. ¿Eso puede pasar? Sí, se llama matrimonio. Sí. ¿Verdad? Todo está sabiamente, de alguna manera, pero esto es ¿entendéis? Tienes un matices, ¿eh? Evidentemente Dios ha querido a esa persona que tú tienes a tu lado desde toda la eternidad para que te ayude a alcanzar el cielo, ¿de acuerdo? Así como nos tenemos los unos a los otros. No sobra nadie, os lo puedo asegurar. No sobra nadie, ni la vecina pesada, ni el jefe inoportuno, ni el jefe injusto, no sobra nadie. Todos de alguna manera el Señor se aprovecha de todo para el bien espiritual de sus hijos. Necesitamos el Espíritu para poder comprender, para poder ajustarnos, para poder de algún modo confiar que como cuerpo alcancemos la madurez y alcancemos, repito, nuestro destino definitivo. ¿De acuerdo? No hay nada que esté asociado a los bienes divinos que de alguna manera no dependan intrínsecamente del Espíritu Santo, ni siquiera nuestra fe, ni siquiera el hecho de que estamos aquí todos como cristianos aceptando que Cristo es nuestra respuesta, porque eso se lo debemos al Espíritu. De lo contrario, no estaríamos aquí. Es lo que sostiene todo. Así que, de algún modo, confiemos que nuestra apertura al Espíritu
nos dé esa sensación de comunión de vida, ¿vale? Se concreta evidentemente en el día de hoy esta súplica y pedimos que el Espíritu Santo nos dé lo que necesitamos, ¿no?, para poder llevar a cabo esta tarea, ¿vale? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? ¿Qué nos da específicamente? Dos cosas: virtudes y dones. Las virtudes perfeccionan nuestra condición humana, ¿de acuerdo? Y la llevan a lo máximo que puede dar nuestra condición humana, y los dones del Espíritu Santo nos permiten que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean de algún modo conforme a Cristo, ¿de acuerdo? O sea, que son perfectivos conforme a la humanidad de Cristo. O sea, están más allá de lo que nuestra condición humana puede dar de sí. Por eso, aunque podamos ver a personas que sin estar con Dios pueden desarrollar grandes virtudes, ¿me explico? O sea, en el sentido de que pueden trabajarlas, necesitamos de manera apremiante los dones para tener los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. Dicho de otro modo, nosotros llegamos hasta aquí y los dones nos permiten llegar a donde por nosotros mismos somos incapaces de llegar, ¿vale? Las virtudes fundamentalmente se congregan en dos grupos, ¿de acuerdo? Hay unas virtudes que son teologales, que tienen por objeto a Dios y que nos ayudan de alguna manera a abrirnos, ¿no?, a la acción de Dios, y hay unas virtudes que llamamos morales, quiciales o cardinales, que son las que de algún modo vienen en auxilio de nuestra condición humana, en cada una de nuestras potencias, ¿de acuerdo? Virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes cardinales, morales o quiciales, que para esa palabra quiciales, ¿de dónde vienen? Vienen de quicio, una expresión que tú utilizas a veces. Me sacaron de quicio, ¿verdad? Sabéis que las puertas tienen un palito, ¿no?, en la bisagra, ¿no?, donde tú encajas la puerta, ¿no? Eso se llama el quicio, y es lo que hace que la puerta gire, ¿de acuerdo? Entonces se supone que estas virtudes morales quiciales, esto en latín es cardio, ¿no?, por eso es cardinales, no de los puntos cardinales, sino es lo que significa lo mismo, lo que es el quicio. Entonces todas las demás virtudes giran en torno a estas cuatro virtudes fundamentales, ¿de acuerdo? Que son la fortaleza, ¿qué?, la justicia, la templanza y la prudencia. Vamos a repetirlas, ¿de acuerdo? Virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La vida conforme a Dios, que tienen por objeto a Dios, porque la fe significa creer en Dios y en los auxilios que el Señor nos ofrece, ¿no?, para nuestra salvación. La esperanza es confiar en el cumplimiento de sus promesas de vida eterna, y la caridad, pues ya sabéis, que de algún modo practicar el amor conforme al amor que Dios derrama en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Fe, esperanza y caridad. Luego, las otras, las cardinales, quiciales o morales, serían la fortaleza, que nos da fuerza, evidentemente; la templanza, el dominio de las pasiones, ¿de acuerdo? Concretamente, ¿qué pasiones? Tenemos dos: la irascibilidad, el apetito irascible, y la concupiscencia de la carne, por el apetito concupiscente. Necesitamos frenar y no ser caballos desbocados. Pues ya sabéis que cuando en algún momento nos domina la ira, cuando nos domina la concupiscencia, la lógica se te va. Entonces hay que... ¿Ya? Es curioso. ¿Sabéis por qué usamos cíngulo? Esto se llama cíngulo, esta cuerdita que está aquí. Cuando el sacerdote se está revistiendo, ¿no?, el sacerdote se reviste, hace una oración, ¿no?, cuando se pone cada uno de estos ornamentos, ¿de acuerdo? Y cuando se está poniendo el cíngulo, le pide a Dios que le ayude en algún momento, ¿no?, a templar, ¿no?, las concupiscencias, ¿no?, de la carne. Entonces, claro, uno... Señor, tenemos que templar, no nos debemos dejar. Léela tú.
Pero usted tiene gafas. Dice, Señor, cíñeme con el símbolo de la pureza y extingue mis carnales deseos, para que permanezcan en mí la continencia y la castidad. O sea, es templanza. Ya hemos dicho que aquí está, ¿no?, las bajas pasiones. Cuando tú te enojas, ahí se te revuelve esto. Bueno, ya no digo cuando te dejas mover por los deseos de la carne, ¿me explico? Que te vuelves un poco neandertal y cromañón, ¿no? O sea, que no tienes esa especie de dominio racional sobre lo que en algún determinado momento es parte de nuestras potencias, ¿vale? Eso es lo que hace la templanza. La prudencia, madre mía, cómo nos hace falta. La prudencia, ese saber estar, ese saber intervenir cuando hay que intervenir y no intervenir cuando no hay que intervenir. El saber callar, el ser inteligentes a la hora de manejar las situaciones. ¿De acuerdo? Ah, como aquí hay una bronca, voy a entrar para echarle más gasolina al asunto. No. Hay que ser prudentes. No sé si me entiende. Hay que, de algún modo, pedir al Señor esa inteligencia, esa sabiduría para poder manejar y saber gestionar muchas de las situaciones que hay a nuestro alrededor. Y la justicia, porque evidentemente, la justicia, alguien dirá, esa virtud la tengo. Pues yo imparto justicia, no, es la justicia según Dios, ¿de acuerdo? Y ser justo es dar a cada quien lo que le es debido. Y al prójimo se le debe caridad, misericordia, amor a Dios, adoración. ¿Me explico? Cada una de esas virtudes ayuda a que en algún momento, era porque tengo un bautizo, nos ayuda a que cada uno de nosotros, pues de algún modo, desarrolle una humanidad cada vez más conforme al plan de Dios para con nosotros. Entonces las virtudes son importantísimas, ¿de acuerdo? Y aunque hoy no las mencionemos o no se mencionen mucho en la misa de Pentecostés, porque ponemos énfasis en los dones, porque ponemos énfasis en lo más perfectivo, de todos modos las virtudes hay que pedirlas también, ¿de acuerdo? Y en la palabra de Dios aparece ese Señor, aumentanos la fe. Señor, danos tu amor para que podamos responder con generosidad a nuestro compromiso de amar al prójimo. Señor, que nuestra esperanza sea firme para que confiando en tus promesas le demos el valor a las cosas como es debido y persigamos el cielo. ¿Me explico? Hay que hacer esa súplica y cuando te falten hay que pedirlo. Hay que pedirlo, Señor, dame fe, dame esperanza, dame caridad. Y ser conscientes de lo que tenemos que pedir cuando lo examinamos a través de nuestras potencias. ¿Me explico? Ahora llega el verano. Entonces, a lo mejor aquí alguno dirá, Padre, llega el verano. Y se me va a ir la mirada. Y voy a ser como el ventilador ese que está ahí. Es así. Entreteniéndome con todo lo que vea. ¿Qué es lo que tienes que pedir? Templanza. Templanza. No te dejes arrastrar por eso. Domina tu mirada. Domina tu mirada. ¿De acuerdo? Porque nos dejamos arrastrar fácilmente por el imperio de las pasiones. Entonces necesitamos templanza. No te va a salir de manera connatural. ¿Me explico? No te va a salir así. Nadie piense que de alguna manera va a dejar de ser lo que es. Barro, humanidad. Tenemos esa lucha continuamente presente en nosotros. Yo veo solo almas. Sí, tú. ¿Qué criatura ha creado Dios? Me decía un hombre, yo solo miro para contemplar la belleza de la creación de Dios. Yo, claro. Y yo nací ayer. ¿No? Entonces, templanza, ¿de acuerdo? En muchas situaciones necesitamos tener inteligencia y sabiduría espiritual. No pensamos conforme a Dios. Actuamos movidos más por la precipitación. No somos capaces en algún momento de detenernos y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Señor, ¿cómo debo actuar? Lo que hacemos es lo contrario. Señor, ¿por qué me actúe? Lo hacemos después, cuando ya metemos la pata. Y tendríamos que hacerlo antes. La prudencia, inteligencia y sabiduría espiritual para manejar un montón de situaciones. ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo. A lo mejor hay una situación en la que una persona muy cercana a nosotros, de la familia, lo que sea, está en una situación, ¿no?, como muy tensa, ¿no? Una persona que está en modo cactus, ¿ya? Por cualquier circunstancia que esté pasando en ese momento.
y tú inteligentemente la intentas hacer entrar en razón. ¿Me explico? Intentas meter la cucharada, intentas decirle lo que tiene que hacer. ¿Qué te va a pasar? Pues vas a salir llena de pinchos así. Y vas a salir mal. ¿Qué te dice la prudencia? Tranquilo, tranquilo. No entres. Deja que se calme, que se tranquilice la situación. No debes corregir, no debes intervenir cuando tú tengas sentimientos dentro de tu corazón, ¿no? Cuando estés de algún modo alterado, no debes hablar en ese momento, porque si hablas, metes. ¿Os ha pasado alguna vez? La prudencia. Una vez, padre. La prudencia hace verdaderos sabios. La prudencia hace verdaderos sabios. Hay que saber estar en cada momento, juzgar las situaciones. Señor, ¿qué es lo más consecuente aquí? Inteligencia espiritual. ¿Vale? La otra virtud, la justicia. La justicia, recordad siempre que de alguna manera nos plantea que todas las cosas tienen un deber ser. ¿Vale? Todas las cosas tienen un deber ser. Por tanto, tenemos que aprender, ¿no?, a ser no solamente buenas personas, buenos ciudadanos y ser consecuentes con lo que necesita o lo que requiere Dios y lo que requiere el prójimo. ¿De acuerdo? Así que hay que pedir esa gracia para que actuemos siempre en justicia, porque la justicia en la palabra de Dios es sinónimo de santidad. Es hacer las cosas como son debidas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Como son debidas. Entonces, pues, a fin de cuentas, necesitamos ahí ajustar nuestro sentido de lo justo para que nuestro sentido de lo justo no nos lleve a ser personas machaconas, que juzgan, que critican, ¿me explico? Que se toman la justicia como si fueran dioses en sí. ¿Os dais cuenta de la facilidad de eso? Porque en la pretensión de ser como Dios a la hora de juzgar a las personas, lo que nos convertimos es en terroristas espirituales. Es terrorismo, porque yo cuando juzgo y condeno, yo dejo una bomba, ¿no?, en una persona. ¿Me explico? Cuando murmuro, cuando critico, y uno no se da cuenta de eso, y uno lo hace muy olímpicamente. No sabe lo que María. Y ahí te dejo la bomba. Y luego me voy y dejo la indisposición. Y luego cuando esta persona se encuentre con María Dolores, ¿pero eso pasa, padre? La dimensión de lo justo, ¿de acuerdo? Y la fortaleza, evidentemente necesaria, sobre todo para salir de toda pusilanimidad y de toda pereza, ¿de acuerdo? Eso de... hay un partido de fútbol. Haga 40 grados en el estadio, en fin, lo que sea, esté cansado, no esté cansado, haya cenado, no haya cenado, tenga sueño, no tenga sueño, ahí estoy viendo el partido de fútbol. Porque tengo la motivación en sí. Pero cuando se trata de cosas, ¿no?, que plantean a veces exigencias, ahí ya no tenemos tanta fortaleza. Solo nos gusta lo que nos da rentabilidad y gusto. Y las cosas espirituales le encontramos el gusto con la perseverancia y la constancia en el tiempo. Ahí de la pereza esa, ¿no? Vamos a rezar. Pero, ¿y cuánto? ¿Media hora? Lo duró un rosario. ¿Media hora? ¿Media hora sentado rezando el rosario? ¿Has estado 2 horas sentado viendo el partido de fútbol? 2 horas. Fortaleza. Hay que hacer muchas veces lo que no nos agrada. A veces hay que renunciar a cosas que son muy satisfactorias, ¿me explico?, para hacer lo que es conforme a Dios. Y necesitamos esa fuerza para vencer esas resistencias. ¿Queda claro? Muy bien. Es el conjunto de las virtudes, luego viene el conjunto de los dones, repito que son acciones perfectivas, ¿de acuerdo?, que ayudan a que en algún determinado momento nuestras acciones sean más sobrenaturales. Yo diría que son, digamos, como la cúspide del crecimiento y la vida espiritual. Por eso apuntamos hoy en la fiesta de Pentecostés a los dones. No queremos gente mediocre. Queremos gente que realmente asuma,
pero queremos gente que realmente asuma su compromiso de vida cristiana. ¿De acuerdo? Y el que no quiere ser santo está perdiendo el tiempo aquí. Debería estar en la playa. Pero el que quiere ser santo y quiere trabajar por su santificación, tiene que asumir esto, ¿no? La petición y la súplica por estos dones que de algún modo van ordenados a que en ti se reproduzca la vida de Cristo, que es el objetivo primordial del Espíritu Santo en tu vida. Eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere realizar eso en ti, hacer que haya otro Cristo en este mundo. Que cuando el Padre se asome a este mundo diga: he aquí mi Hijo amado en el cual me complazco. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Extraordinario lo que quiere hacer. ¿De acuerdo? Voy a ir siguiendo la secuencia, ¿no?, en crecimiento digamos, de los dones rápidamente. Yo sé que está ahí aquí. 10 minutos los voy a pedir. Yo sé que es una tostón nos está dando. Es de alguna manera una explicación profunda de lo que es la realidad de la fiesta de Pentecostés y lo que tenemos que pedir. ¿De acuerdo? El don de temor de Dios no es miedo a Dios. Temor siempre lo asociamos al miedo. El temor se entiende como el considerar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, cuán grande es, porque es muy grande, como para que tú digas: oh, ostras, yo no puedo de alguna manera ofender ese amor. Entonces hay algo que se produce en nosotros y es el temer ofender el amor de Dios. ¿Entendéis esto? Sí. Esto se resume en una frase de Santo Domingo Sabio. Es un niño pequeñito que fue santo, un adolescente, salesiano, del tiempo de San Juan Bosco. Dijo en su momento, ese niño decía: morir antes que pecar. ¿Me explico? Tener esa fuerza para no ofender el amor de Dios. Y eso tenemos que pedirlo, ¿eh? El temor, el santo temor de Dios, que significa no ofender el amor de Dios. ¿De acuerdo? Por tanto, hacer todo lo que es conforme a su voluntad. Todo lo que de alguna manera nos plantea a través de sus mandamientos. Es importante que lo tengamos claro, porque a veces tenemos una reacción bastante pusilánime ante la realidad del pecado. No sé si me entendéis. Es como el que viene a decirme el jueves: padre, me confieso porque este fin de semana me voy de fiesta. Anticipadamente, ¿no? No tiene sentido. ¿Me explico? O sea, es como vivir la vida de una manera muy relativizada y plantearte que la misericordia de Dios de alguna manera la puedes manipular a tu gusto. No, hay que luchar contra el pecado. Hay que identificar lo que de algún modo contrista a Dios y luchar por de algún modo salir de esa situación. ¿Por qué te quedas ahí así como? No sé si me entendéis. No sé, esa me pasa, no sé, normal. Por ejemplo, tú imagínate que hay una situación, ¿no?, pues en una vida de un matrimonio, y sí, cariño, no lo vuelvo a hacer, lo siento. Y al día siguiente otra vez, 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 y al día siguiente otra vez. Oye, ¿no hay un propósito al menos mínimo de querer cambiar la situación? ¿O te vas a quedar solo en la realidad de: sí, yo pido perdón? Pide perdón, pero les pide al Señor el santo temor de Dios. ¿De acuerdo? Para que luches contra aquellas cosas en las que de alguna manera el pecado reina y acampa en tu corazón y donde de alguna manera tú simplemente: ya me confesaré. Y dirías: Espíritu Santo, llega a ese corazón pusilánime y sácalo de ahí. Es lo que yo le pediría al Señor. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que, como no piden esto, se mantienen en la vida ahí en esa situación. Que una ameba es más reactiva. Ahora, acordaos que estamos pidiendo gracias. No es que yo le pida a la persona, yo me compadezco de la persona que sufre la pusilanimidad. ¿Me explico? Que de alguna manera está encerrada en su propio pecado. Pero pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Que es lo que estamos pidiendo en Pentecostés. El don de la piedad, ya hablamos del temor, el don de la piedad nos ayuda a identificar claramente que somos hijos de Dios. Por eso ahí vienen los actos de piedad, ¿no? O sea, los actos de piedad derivan fundamentalmente
del nexo, de la comunión que surge entre la conciencia que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que es providente y misericordioso. Como Santa Teresita del Niño Jesús, voy a dar un ejemplo de todos los santos, de cada uno de los dones, de algún santo. Teresita del Niño Jesús, cuando rezaba el Padre Nuestro, decía, ¿no? Padre Nuestro, y se paraba. Y empezaba a llorar. Y decía, ¿pero por qué lloras, Teresita? Es que no me puedo creer que yo, siendo una criatura tan pequeñita, tenga como Padre a Dios. Mira qué sentimiento. Eso es propio de la piedad, tener esa sensación de que realmente soy. ¿Y qué quiere todo hijo? Quiere complacer a su papá, a su mamá. ¿No? ¿No lo haríamos así? Entonces la piedad es fundamental para desarrollar nuestra conciencia de filiación divina, para ser conscientes de lo que hemos recibido, que genere gratitud, ser agradecidos con Dios y ser conscientes que a un Padre hay que pedirle, como dice el Evangelio, todo lo que necesitamos y especialmente pedirle el Espíritu Santo, evidentemente. ¿De acuerdo? El don de fortaleza, hay virtud de fortaleza, ¿os disteis cuenta? Hay una virtud fortaleza y hay un don de fortaleza. Pues este don nos lleva a hacer aquellas acciones que ya de algún modo no dependen solo de la determinación de nuestra voluntad. Como los mártires, todos los que entregaron su vida al servicio del Evangelio, prefirieron la muerte antes de renunciar a proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo veis? San Lorenzo, San Lorenzo ya sabéis, ¿no? San Lorenzo, cuando fue llevado, ¿no?, a su martirio en una parrilla, ¿no?, pues cuando ya de alguna manera estaba a punto de morir, le dice, ¿no?, mira, ¿me puedes dar la vuelta que por esto estoy asado? Incluso es capaz de sacar una broma en su propio martirio, ¿no? No sé si me entendéis. Y lo aceptaron con paz. O aquellos que entregaron su vida diciendo viva Cristo Rey. ¿Me explico? Y que no condenaron y no juzgaron a sus verdugos. Eso es propio de la fortaleza cristiana. ¿De acuerdo? O me acuerdo de Santo Tomás Moro en Inglaterra, bendiciendo y perdonando al que le iba a cortar la cabeza justo antes de su martirio. ¿Me explico? Eso es algo que solamente podemos entenderlo, esa fuerza y esa paz, por la presencia de esa fortaleza, porque nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros ante el primer peligro salimos corriendo. Si llega aquí alguien, vamos a martirizar a los cristianos que estén aquí. El cura. Yo vine a pasear al monte. Todos de algún modo salvaríamos, ¿no? Pero aceptar de alguna manera. El martirio es propio de la fortaleza entendida como don. Luego viene el consejo, aconsejar a los demás con la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Ejemplo, o sea, contraejemplo y ejemplo. Imaginaos que viene un amigo, te dice, tengo problemas con mi mujer. No la entiendo, no la comprendo, siempre discutimos, siempre peleamos. Entonces tú, claro, como eres un buen amigo, conforme al mundo, no te preocupes. No te preocupes que ganamos lo que hay en Murcia. Vámonos de fiesta. ¿Me explico? Y así puedes de alguna manera, ¿no?, sacarte eso que tienes en tu corazón. ¿Eso es un buen consejo? No. ¿Ese es un buen amigo? No. La amistad no se fundamenta en el hecho, ¿no?, de procurar que de algún modo tú como que apartes a los demás de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. El que es buen amigo y el que sabe perfectamente que es incomodísimo corregir a un amigo que yerra. ¿Me explico? No sé si os ha pasado, pero en algún momento tengo que decirle a esta persona que lo está haciendo mal. ¿Cómo se lo digo? ¿Me explico? Pide al Señor el don de consejo. Mira, muy probablemente tu problema es de orgullo, seguramente no estás haciendo un esfuerzo por entender a tu mujer. ¿Me explico? Pídele perdón. No sé si me entendéis. Eso es lo que hay que hacer. Que es decirle a las personas, mira, cruz, camino de la cruz. Ese sería realmente el consejo que podríamos dar. Pero somos, de alguna manera, vivimos mucho de respetos humanos, vivimos mucho de lo que los demás quieren escuchar. Y os digo una cosa, vais a perder el tiempo queriendo contentar a todo el mundo. Vas a perder el tiempo, no se puede contentar a todo el mundo. Hay que hacer lo que hay que hacer.
Y si quieres de alguna manera que las demás personas sean felices, hay que enfrentarlas a las situaciones que tienen que enfrentar y darles buenos consejos de sabiduría divina. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener mucho la palabra de Dios en nuestra lengua. ¿De acuerdo? ¿Vale? El don de ciencia es intentar de algún modo, bueno, en cuanto al consejo, pues ya sabéis que todos los que son directores espirituales, ¿no? Hubo grandes santos que fueron grandes, Ignacio de Loyola. O sea, Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales, cuánto bien no ha hecho a la Iglesia, ¿no? Todos los consejos que podemos recoger de toda su doctrina espiritual. Bueno, en fin, por poner un santo. ¿De acuerdo? La ciencia consiste en algún momento contemplar todo cuanto existe, la naturaleza, el mundo, y ver ahí la huella de Dios. ¿Me explico? Por eso nadie tiene que decirnos que el ecologismo es algo que ha surgido ahora, ¿no? El ecologismo es algo que siempre, el proteger la ecología es algo que depende fundamentalmente de tu conciencia. Si tú vas al monte y de alguna manera, ¿no? Pues tiras ahí, estás comiéndote ahí la galleta, tiras eso, ¿no? En el monte, ¿no? ¿Me explico? O tiras la basura al suelo o lo que sea. A ver, de algún modo tú, a través de esas actitudes y esos comportamientos, no eres capaz de reconocer que estás llamado a proteger la obra de Dios. Y eso es una negligencia muy grande de nuestra parte, no ser capaces de advertir, ¿no? Y no cometer el error de endiosar esas circunstancias, ni de endiosarte a ti mismo. Todo lo que ha sido creado, ¿no? Tanto por Dios como por el hombre en su inteligencia, se lo debemos fundamentalmente a la sabiduría de Dios. ¿Sabemos conectar todos los acontecimientos con la voluntad de Dios? ¿Sabemos ver a Dios en todo? San Francisco de Asís tiene su cántico famoso a las criaturas, ¿de acuerdo? Loado sea, Señor, por el hermano sol, la hermana luna, por las estrellas, por los animales, por las plantas, por el universo en sí mismo, por mi vecina. Loado sea, Señor, por todo lo que has hecho. ¿Reconoces en todo la huella de Dios? Por eso hay que pedir la ciencia, porque ciencia aquí no es ciencia práctica, sino ciencia es reconocer a Dios en todo lo que existe, ¿de acuerdo? Como San Francisco, que lo hizo de una manera excepcional. Hablaba con los animales, los entendía. Imagínate tú el grado, ¿no?, de conocimiento que el Señor le ofreció, ¿de acuerdo? En fin, don de conocimiento y entendimiento, ya vamos a terminar. Don de conocimiento y entendimiento versa sobre las verdades de fe, ¿de acuerdo? O sea, entender lo que Dios nos ha transmitido y nos ha revelado. Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento. Sí. Sí. La Virgen es virgen y madre. Sí. ¿Me explico? O sea, hay un montón de conceptos teológicos que esto solamente los hemos acogido en la fe y necesitamos una gracia para creerlos y ver de algún modo el fruto que producen en nosotros. ¿De acuerdo? Ver el fruto que producen en nosotros. ¿Vale? Alguien para querer tentar algún día, ¿no?, a San Antonio de Padua respecto a la creencia, ¿no?, en el sacramento de la Eucaristía, le retó, ¿no? No le dieron de comer a un buey, a un mulo, ¿me explico? Y pusieron de algún modo un montón de heno, ¿no? Y San Antonio de Padua con la Eucaristía. Y el mulo, que había pasado hambre, en lugar de ir al heno, fue hasta donde estaba San Antonio de Padua y se puso de rodillas ante el Santísimo. Señor, que sea, si lo hace un mulo, ¿por qué yo de alguna manera no tener esa fuerza y esa contundencia para creer en lo que tú nos has dicho, en lo que está presente en la revelación? ¿De acuerdo? Creer, ¿no?, en la revelación. Incluso hubo santos, grandes teólogos, grandes doctores de la Iglesia, que han intentado hacernos esos misterios más accesibles a través de la inteligencia humana, para profundizar y meditar en los misterios, como Santo Tomás de Aquino, que al hablar de este misterio habló de la transubstanciación, para saber qué es lo que pasa cuando el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Ahí está el don del entendimiento y del conocimiento, ¿de acuerdo? Y la sabiduría, que es fundamentalmente ponerse las gafas de Dios y ver todo desde Dios, como el que en algún momento ve todas las circunstancias de su vida y de su historia y las deja en las manos de Dios, y que sea todo conforme a lo que Dios quiera.
¿Una enfermedad puede ser algo que quiere Dios? Dios no quiere el sufrimiento ni el dolor, pero una enfermedad puede de alguna manera ser parte de tu propio crecimiento y de tu propia maduración como hijo de Dios, y tenemos que aprender a aceptarla. La resistencia es fruto de nuestra cerrazón, una resistencia que nos va a llevar de algún modo a sufrir las consecuencias de cerrarnos, pero si nos abrimos y aceptamos, la aceptación nos va a dar paz. Eso lo hace una persona que tiene sabiduría, ¿de acuerdo? Que tiene sabiduría. Fueron a visitar a Jacinta Marto, una de las pastorcitas de Fátima, que tendría en ese momento más o menos 8 años para 9, ¿de acuerdo? Ella vio a la Virgen a los 7 años, ¿de acuerdo? Había contraído una enfermedad respiratoria, se le había complicado, ¿no?, por aquellas fiebres que hubo al principio del siglo XX, las grandes epidemias, y desarrolló una infección en todo su aparato respiratorio, con absceso visible, ¿me explico? O sea, le supuraba pus por el pecho. Perdón que sea muy explícito, ¿me explico? No podía ni tomar agua. Cuando tomaba agua, le quemaba el agua que tomaba. O sea, ya no te digo consumir alimentos. Y van y la visitan y le pregunta a una persona: Jacinta, ¿cómo estás? Y le dice Jacinta a esa persona: estoy cumpliendo con el cometido de lo que la Virgen me pidió, ofreciendo todos mis sufrimientos por la salvación de las almas. Una niña de 8 o 9 años fue capaz de comprender el alcance, ¿no?, del ofrecimiento de su enfermedad. ¿Merecía ella eso? No es por merecimiento, y sin embargo, de algún modo el Señor, ¿no?, permitió que se diera esa realidad para que esta niña, en medio de su enfermedad, en medio de su sufrimiento, sacara lo mejor que puede sacar una persona en esta situación: ofrecerse. Eso es sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? En fin, ¿os dais cuenta? Lo que nos faltan los dones, entonces hay que pedirlos con confianza. ¿De acuerdo? Me queda solo una cosa, pero no la voy a explicar. Yo os lo dejo a vosotros. ¿De acuerdo? Alguien puede decir: bueno, Padre, ¿cómo sé yo si realmente el Espíritu Santo está en mí? ¿Me explico? ¿Usted lo ve, Padre? No tenemos la posibilidad de verlo. No hay ningún aparato. ¿Me explico? No hay ningún aparato que uno pueda, no sé, ¿no?, como el que mide la temperatura, ¿no?, el termómetro. No tenemos un espirituómetro. No hay forma de medir si tenemos o no tenemos la gracia o el Espíritu Santo en nuestro corazón. Solo tenemos algo para comprobarlo: los frutos que se producen en ti. El árbol se conoce por su fruto. Y yo os voy a pedir algo, ¿de acuerdo? Porque yo voy a terminar la misa ya, porque no llego al bautizo. Entonces, aquí, ¿no?, esos son los dones, aquí están los frutos, ¿de acuerdo? En cada gotita que hay aquí, ¿de acuerdo?, hay 2. Por tanto, si hay 6 gotas, ¿cuántos frutos hay? 12, ¿vale? Estos 12 frutos del Espíritu Santo son los que de algún modo tenemos que comprobar continuamente para saber si realmente estamos en estado de gracia y si realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Ahí aparece la fe, entendida pues por la fe como acto, no como don. Tener actos de fe, ¿me explico? No sé si me entendéis. Actos de fe, prácticos. Una persona que tiene un acto de fe, pues evidentemente la templanza, ya lo hemos hablado, a los compromisos, a lo que hemos asumido. La modestia es saber de alguna manera, la modestia es como saber definirnos como lo que somos, ¿no? Ni menospreciarnos, ni agrandarnos. ¿Me explico? Ni agrandarnos. Bondad, buscar siempre el bien. Mansedumbre es dejarnos conducir, aprender a ser obedientes, a ser dóciles. Longanimidad es ser perseverantes y constantes en el tiempo. Longanimidad es una longaniza, Padre. Benignidad, ser benignos en algún determinado momento es, de algún modo, procurar ante todo, ¿no?, que nuestra semblanza ante los demás sea de alguna manera la correspondiente, ¿no?, a lo que es el amor. ¿De acuerdo? Por tanto, va relacionada con la bondad
y creo que de alguna manera lo que plantea para nosotros es el hecho, ¿no?, de pretender siempre el bien, ¿vale? Amor, que evidentemente el amor aquí es las 14 obras de misericordia entran aquí. La alegría, muy importante, la alegría, el gozo, el sentir que de alguna manera, ¿no?, tenemos esa semblanza de que realmente, pues, a través de la conformidad alcanzamos, ¿no? Evidentemente, no es una alegría chabacana, no, es alegría, es semblanza donde de algún modo te das cuenta que Dios está en tu corazón, la paz fundamental y la paciencia, como la que tenéis conmigo hoy. ¿De acuerdo? El que está ahí que... ¿Cuándo se acaba esto? Así. Pide el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo. También pide la conversión del cura, pero pide el Espíritu Santo para que el Señor te otorgue todo cuanto necesitas. Por favor, tomadle al menos una foto y examinaros de esto. ¿De acuerdo? Examinaros. Si no tenéis esto, si no lo tenéis, incluso si tenéis lo contrario, hay que pedir el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Que es lo que hacemos nosotros normalmente los confesores y los directores espirituales. Vamos verificando en los frutos en las personas para saber cuánta acogida tienen a la acción del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Queda claro? No los molesto más. Nos encomendamos a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de